Vale, enseguida. Bueno, a todos muy buenas noches. Para nosotros como servicio de neurocirugía de la Universidad de Cartagena es un gusto presentarles y tener invitados de otros servicios. Por lo tanto, esperamos que esto pues sea no una cosa rara, sino más bien algo más bien cotidiano, que nos unamos cada vez más y sobre todo los equipos que compartimos tantas horas en el quirófano, como lo es pues, en este caso el equipo de anestesia. La noche de hoy invitamos muy cordialmente al doctor Antonio Alaba. Él es médico cirujano de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en Ecuador. Adicionalmente también tiene un diplomado en unidad de cuidado intensivo de adultos y es egresado de la Universidad de Cartagena del Servicio de Anestesiología y Reanimación. La idea del día de hoy es que nos brindara unas bases sobre aspectos de neuroanestesia para neurocirujanos. Obviamente este espacio es del servicio de neurocirugía, pero no podemos hacer oídos sordos de lo que pasa también a nuestro alrededor, que es la parte anestésica de nuestros pacientes. Entonces, pues no siendo más, doctor Álava, el auditorio es suyo. Nos dejamos el chat para que dejen sus comentarios, sus preguntas y al final de la charla, pues vamos a hacer intervenciones con lo que de pronto nos surja durante la charla. Doctor Antonio, puede continuar. Hola, muy buenas noches a todos. Pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Ya creo que con Santiago habíamos hablado acerca de este tema hace aproximadamente como un año para hacer una pequeña charla de neuroanestesia. Pues no soy más experto en esto, pues por lo menos mi experiencia es muy poco como anestesiólogo, gracias a Dios por la formación que tuve en la Universidad de Cartagena y pues nuevamente agradeciéndole a todo lo que es la sesión del Departamento de Neurocirugía por esta invitación. Pues la verdad, más que nada, hablar un poquito de bases de neuralestesia se nos puede quedar un poco corto porque es mucho lo que nosotros debemos saber porque para cada procedimiento, ¿sí? Debe haber un tipo de anestesia completamente diferente. Pero así de forma global, nosotros como anestesiólogos, más que nada, tenemos que tener una relación muy afín con nuestros cirujanos, en este caso con los neurocirujanos. He visto de que muchos anestesiólogos a veces no tienen esa afinidad con el neurocirujano, entonces el neurocirujano va por un lado, el anestesiólogo va por otro lado, pero aquí siempre tenemos que buscar un bien común que es el bien de nuestro paciente. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, nosotros como anestesiólogos lo que estamos buscando más que nada, ahí no está pasando, ok. Entrando un poquito en materia, nosotros como anestesiólogos lo que queremos buscar es un equilibrio, ¿sí? Ese es nuestro objetivo principal, ¿sí? Nuestro objetivo principal como anestesiólogo es que este paciente tenga una normoxemia, esté completamente un CO2, completamente los parámetros normales, 35-45, hablando un poquito, una normovolemia, que tenga las presiones arteriales completamente normales y obviamente también la normoglicemia. Saco aparte algo de lo que es la temperatura, que también es muy importante, pero mantener una temperatura normal la verdad que es imposible, ya que todos los anestésicos que nosotros usamos hacen de que nuestra temperatura, o más que nada la temperatura del paciente que tenemos al frente, baje por completo. A pesar de que nosotros tenemos en sí algo que es la regulación o tratar de manejar todo lo que es la parte normal en nuestro cuerpo, nosotros debemos enfocar en sí es en nuestro cerebro. Hablar solamente del cerebro en sí como regulación, como concepto de normalidad es un poco complejo porque nosotros manipulamos absolutamente todo. Entonces, para nosotros hacer ese equilibrio, nosotros tenemos que pensar en algo que se llama neuroprotección, protección de nuestro paciente. Y es ahí en donde entra mucho esas estrategias de mantener ese equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio, esa neuroprotección, en donde deberíamos poner práctica todo tipo de procedimientos que tenga en nuestra mano como anestesiólogo para que el cirujano pueda tener un paciente adecuado. Ahora, como esto es algo muy global, igual debo decirlo, existen muchas poblaciones, y cuando hablo de muchas poblaciones tenemos la población infantil, la población neonatal, la población adulta y la población adulta mayor, que se manejan completamente diferentes y obviamente va a depender el tipo de patología que tenga el paciente y el tipo de procedimiento que se va a realizar, porque no es lo mismo un paciente que va a una cirugía abierta
o un paciente que va a hacer una cirugía cerrada. No es lo mismo un paciente con una malformación arteriovenosa o un paciente con un aneurisma o con un tumor supraventral. El manejo es completamente diferente y es ahí en donde nosotros los anestesiólogos tenemos que tener muy claro lo que el neurocirujano va a realizar para mantener a su paciente en las mejores condiciones que, que podamos ofrecerle al neurocirujano. La pregunta que siempre nos vamos a decir es, nosotros como anestesiólogos, ¿cómo vamos a proteger el cerebro? Antes de hablar de eso, esto es un poquito ya que todos los conocen, es saber cuáles son esos valores normales, ¿sí? Si nosotros sabemos cuáles son los valores normales, podemos ofrecerle al paciente lo mejor posible, recordando que el cerebro recibe aproximadamente de 15 al 20% del gasto cardíaco, en donde el flujo sanguíneo cerebral normal, ese 50 ml por 100 gramos por minuto de oxígeno que recibe el paciente va a estar dividido en el 80% de la sustancia gris, 20% de la sustancia blanca, y que tenemos cuatro compartimentos en sí que nos va a dar un equilibrio completamente de nuestras presiones intracerebrales, en donde nosotros como anestesiólogos, sabiendo que tenemos el compartimento celular del líquido intersticial e intracelular, líquido cefalorraquídeo y la parte arterial y venosa, nosotros intraoperatoriamente solamente podemos manipular lo que es la parte sangre vena arterial. Entonces, es ahí en donde juega un papel muy importante, en donde mantener una presión de perfusión cerebral es lo ideal en nuestro paciente. Recordando, flujo sanguíneo cerebral es la presión de perfusión cerebral sobre las resistencias cerebrales vasculares, ¿sí? Y que esa presión de perfusión cerebral es la presión arterial menos la presión intracerebral. Por eso es ideal de que cuando hablamos en anestesia, que la mayoría de pacientes o que todo paciente sea adecuado a medir la presión intracerebral. Lastimosamente, no se puede hacer en todos los pacientes dependiendo del tipo de patología, pero es lo ideal o lo recomendaría desde el punto de vista de anestesia. ¿Listo? Porque la parte neuroquirúrgica ya es otro cuento y ahí no me meto porque no sé esa parte de ahí. ¿Sí? Obviamente, manejando perfusiones cerebrales aceptables por 50, mantener el 70 milímetros de mercurio es lo que nos indica, y que la pique esté por debajo de 10 sería lo ideal. Ahora, ¿qué pasa si esta fisiología no se cumple? Y pongo un poquito de ejemplo en la parte fisiopatológica de un paciente con trauma. Ese paciente con trauma va a tener una alteración de su oxigenación a nivel cerebral. Si hay hipoxia, puede haber isquemia, en donde va a disminuir esa producción de ATP, todo lo que es la parte de los canales de iones van a estar completamente alterados, sobre todo los tres principales iones, potasio, calcio y sodio, en donde nada más y nada menos estos tres pequeños iones van a alterar absolutamente todo en nuestro cerebro. Va a producir una despolarización completamente inadecuada y una liberación de glutamato que, como sabemos, este glutamato es completamente excitatorio y es dañino para nuestro cerebro, en donde esa glucosa y el oxígeno va a estar completamente bloqueado, la bomba de ATP no va a funcionar adecuadamente y se va a ocurrir un influjo de calcio facilitando una desnaturalización completamente en todo lo que es las células de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa si se altera todo esto? Obviamente eso va a originar unas consecuencias, y esas consecuencias vamos a dividirlo en cambios neuronales y cambios vasculares. La que más conocemos, la parte vascular, como un ejemplo, lo que es el vasoespasmo. Obviamente eso va a originar una hiperperfusión, va a haber agregación plaquetaria, va a haber injuria endotelial y todo lo que ya sabemos con respecto a estos cambios vasculares. Pero a nivel neuronal también, como ya había mencionado, un influjo de todo lo que son las bombas de sodio-potasio a nivel celular, a nivel de calcio, perdón, ¿sí? Va a haber activación de la fosfolipasa, va a haber liberación de aminoácidos excitatorios, puede originar apoptosis y hasta necrosis. Entonces, nosotros como anestesiólogos, si tenemos eso en cuenta, nuestra meta es manejar, manejar el equilibrio, ese umbral de flujo sanguíneo cerebral dentro de lo más normal posible. ¿Por qué digo dentro de lo más normal posible? Porque es que los anestésicos que nosotros usamos todos son vasodilatadores, la gran mayoría van a originar hipotensión. Si orijo hipotensión, no estoy cumpliendo esto que estoy mencionando, estoy desequilibrando a nuestro paciente. Y obviamente para recordar de que existen tres zonas de daño: la zona isquémica, la zona obviamente la parte normal y una zona de penumbra en donde vamos a estar en el titiritabara de que este paciente se nos puede complicar. Entonces, importante, aquí normal. Si este paciente no lo mantenemos normal, vamos a entrar en esta zona de penumbra, en donde nosotros, en vez de estar haciendo algo bueno, estamos haciendo algo malo. Y todos sabemos de que todo procedimiento quirúrgico es un trauma. Entonces, vamos a originar el mayor trauma a nuestro paciente.
¿qué estamos haciendo nosotros como anestesiólogos? No estamos ayudando al neurocirujano, el neurocirujano está haciendo lo suyo, pero nosotros no. Entonces, si no mantenemos a este paciente con un flujo sanguíneo cerebral adecuado, estamos completamente entrando en el deterioro, estamos complicando el paciente en sí. Ahora, es importante tener en cuenta de que a pesar de todo lo que estoy mencionando, el cerebro tiene una capacidad de sobrevivir a una anoxia. Y es lo bonito de la fisiología, en donde sabemos que a pesar de mantener hipoperfusiones, el cerebro se puede precondicionar a esta tolerancia de hipoperfusión, esta tolerancia isquémica, que nada más y nada menos a la respuesta rápida y adaptativa de unas pequeñas lesiones isquémicas breves que obviamente va a enlentecer esta tasa de muerte celular. Quiere decir que nuestro cuerpo es tan inteligente que se va a defender solito de esa anoxia, en donde va a hacer que se adapte a esos cambios regulatorios hasta que yo como anestesiólogo origine una adecuada función cerebral. Obviamente, este preacondicionamiento va a depender de muchos determinantes. Aquí voy a nombrar uno de los principales. ¿Ok? Vamos a tener la inflamación, ¿sí? Glucosa, temperatura, calcio, receptores, agonistas y anticonvulsivantes. Todo esto que están aquí van a tener un efecto directamente como neuroprotectores. Importante, los vasoactivos que nosotros usamos son a nivel sistémico. Esto no funciona a nivel cerebral. Entonces, si nosotros colocamos norepinefrina, no es que estamos haciendo vasoconstricción a nivel cerebral, es a nivel sistémico, porque nosotros estamos atacando el sistema completo. Si nosotros no atacamos el sistema completo, no vamos a tener buenos resultados a nivel neuroquirúrgico. ¿Listo? Entonces, como mencionaba, de la parte de los determinantes, tenemos estos principales aquí. Vamos a empezar con la parte de la inflamación. Obviamente, como sabemos, citoquina liberada, la que ya va a conllevar a generaciones moleculares y alteraciones a nivel de la vasculatura cerebral. Todo esto va a hacer de que esa permeabilidad de la barrera hematocefálica completamente se desatere, originando edema citotóxico. Candelario hizo estudios experimentales, lastimosamente estos estudios fueron a nivel de animales, en donde más que originó, dio a estos animalitos nimesulida. Esta nimesulida a nivel del hipocampo, en la región CA1, originó de que toda esta parte inflamatoria fuera disminuyendo poco a poco. Lastimosamente los estudios en humanos no hay. Sí, estuve buscando, la verdad que no encontré con respecto a la nimesulida, y que esta parte inflamatoria en nuestro paciente de un trauma que no llega, creo que es la parte más compleja nosotros a desarrollar. Entonces nosotros, cuando nos llega un paciente con trauma, lo primero que tenemos que hacer es mantener una perfusión adecuada, porque la inflamación, eso prácticamente el cuerpo solito lo va a hacer. El neurocirujano hace lo suyo, si tiene un sangrado, drena el sangrado, si hay que hacerle una embolización de un aneurisma, hacer la embolización, hay que manejar las presiones arteriales, hay que manejar presiones arteriales, pero la inflamación va a continuar así. Solamente el cuerpo puede actuar con respecto a eso. Con respecto a la glucosa, pues la literatura es bastante amplia con respecto a eso. Sabemos de que el paciente, o por lo menos desde el punto de vista anestésico, todo paciente neuroquirúrgico tenemos que manejarlo como si fuera un paciente crítico y tenemos que manejarle niveles de glucosa entre 120 y 180. Ya la guía actualizada de trauma nos dicen que debemos mantenerlo así y que cuando nosotros no permitimos de que se mantenga esos niveles de glucosa, pues obviamente lo que estamos generando mayor náusea. Ya había mencionado la parte de la temperatura. Es importante porque la temperatura va a ejercer un impacto directamente en la mortalidad del paciente. Si tiene hipertermia, obviamente el impacto va a ser negativo. Si va para la hipotermia, podría ser negativo, pero hay muchos estudios que dicen que el paciente que entra, obviamente, a disminución de temperatura a nivel cerebral, dice que puede originar lo que es neuroprotección. La pregunta es, nosotros intraoperatoriamente, un paciente que está ahorita abierto, o qué sé yo, neuroquirúrgicamente, un tumor, lo vamos a meter hipotermia, pues obviamente va a ser peor los resultados que obviamente el beneficio. Entonces, eso hay que tenerlo bastante cuidadoso. El calcio. El calcio es uno de los iones más importantes de nuestro cuerpo. Obviamente todos son importantes, pero cuando uno habla de calcio, lo tenemos no solamente a nivel cerebral, lo tenemos a nivel de corazón, a nivel de músculo, a nivel de todas partes. Entonces, si nosotros normalizamos lo que es la parte del equilibrio de ese guión, vamos a tener muy buenos resultados. Y gracias a Dios,
en anestesia tenemos buenos medicamentos y también hasta la parte neuroquirúrgica tiene medicamentos. Cuando llega un paciente con trauma, pues obviamente eh, uno, uno de los medicamentos que se da, ¿sí? Va a ser lo que es el nimodipino, es un beta-bloqueante de calcio. Si nosotros bloqueamos, ¿sí? Obviamente estamos haciendo una neuroprotección. Entonces, mire lo importante que es este ion cuando nosotros bloqueamos. Nosotros en anestesia, lo que son medicamentos que bloquean receptores NMDA como la ketamina, sí, la desmedetomina, todo esto tiene un efecto muy positivo a nivel de este ion. Y es aquí ahorita entrando a los receptores NMDA, hay un estudio muy bonito, y vuelvo, insisto, lastimosamente es un estudio en animales, ¿sí? Esto fue un estudio que se realizó, si no me equivoco, fue en el 2022, ¿sí? En que se tomó células madres, ¿sí? De ratas y se vio que al colocarle estos medicamentos, el influjo de lo que es la parte del calcio, hablando con respecto a la ketamina y los resultados con el calcio y el receptor NMDA, tenían resultados positivos hacia estos animalitos. Como le mencioné, lastimosamente los estudios que son validados son estudios que deberían ser en humanos, no en animalitos. Pero es un estudio prácticamente actualizado, 2022. Estuve buscando con respecto a esto. Hay estudios en niños con respecto a la ketamina y trauma y han tenido resultados positivos, gracias a Dios. Con respecto a los agonistas GABA, pues ya sabemos un medicamento que nosotros prácticamente usamos a cada rato, que prácticamente es el Propofol, ¿sí? Y que se ha demostrado que esto tiene un efecto neuroprotector en estos pacientes y obviamente solamente con sus propiedades inhibitorias, ¿sí? Va a permitir de que uno de los canales se abran, que son los canales de cloro, permitiendo que el flujo sanguíneo cerebral disminuya, el índice metabólico cerebral disminuya, va a originar de que la vasculatura cerebral disminuya y si es un paciente que tenemos, por ejemplo, con una presión intracraneal, va a permitir de que obviamente esta presión intracraneal disminuya originando protección neurocerebral. Con respecto a los anticonvulsivantes, pues lo meto aquí más que nada porque obviamente, y lo voy a decir muy, muy por encima porque ustedes tienen más experiencia de eso con nosotros, pero nos hemos dado cuenta y la literatura es clara de que estos medicamentos tienen una capacidad de estabilizar, sí, por medio de hiperpolarizaciones, obviamente potenciando las membranas y a nivel de los bloqueos de canales de sodio y que obviamente pueden suprimir muertes neuronales y obviamente, gracias a Dios, podría prevenir en sí lo que son mayores isquemias, siempre y cuando mantengamos controlados esto. Como podemos ver, todo esto, lo que he visto, lo que he hablado es equilibrio. Ahora, nosotros somos expertos en manipular todo lo que es nuestro sistema. Lastimosamente, todo lo que nosotros hagamos en anestesia no es bueno. Yo a veces hablaba con los profesores y les decía, profe, pero si le coloco propofol se va a hipotensar, si le coloco norepinefrina lo voy a hipertensar, si le voy a colocar ketamina voy a hacer una alteración en su flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me decían los profes? Toño, tú tienes que saber normalizar y equilibrar absolutamente todo. Y ahí viene el concepto de homeostasis. Sí, si nosotros mantenemos un adecuado equilibrio, obviamente vamos a tener un adecuado paciente. De todos los medicamentos que nosotros usamos, todos bajan lo que es el índice metabólico cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. La ketamina es la única que me puede aumentar lo que es el consumo metabólico cerebral. Y es importante tenerlo porque en un paciente con trauma, y esto es bastante discutido cuando llega paciente con TEC, colocarle ketamina a no colocarle ketamina. Gracias a Dios, ya los estudios han demostrado de que la ketamina, a pesar de que aumenta el consumo metabólico cerebral, me protege con respecto a lo que es la parte de bloqueando los canales de calcio. Entonces, es un mecanismo, es un medicamento que sí se podría dar dentro de todos los medicamentos de la inducción anestésica en los pacientes con trauma. Es más, nosotros manejamos un concepto que se llama vía aérea fisiológicamente difícil y es un paciente que se encuentra con hipotensión e hipoxemia. Si se encuentra con hipotensión e hipoxemia, directamente proporcional va a tener efectos a nivel cerebral. Entonces, el ketofol, ya hay estudios 2022 de que no me dicen de que ese es el medicamento ideal para hacer las inducciones anestésicas en pacientes con trauma. ¿Qué pasa con los anestésicos inhalados? Aquí hay un concepto que nosotros manejamos en anestesia que se llama concentración alveolar mínima. Y es esa concentración mínima que nosotros necesitamos para que el paciente no se mueva dependiendo a las concentraciones atmosféricas. Entonces, manteniendo un paciente entre 0,1 a 1 CAM, que nosotros que es la concentración alveolar mínima, no puede haber cambios. Pero después de que estos pacientes pasan por arriba de un CAM, que es la concentración alveolar mínima, sí va a haber daños y obviamente va a haber una desregulación
completa de todo lo que es el acoplamiento neurovascular. Ahora, de mayor a menor, nosotros usamos siempre lo que es el sevoflurane. Ya ha venido en desuso los demás medicamentos inhalados, pues la verdad, últimamente quieren meter nuevamente lo que es el deflurano como si fuera lo mejor del mundo de la panacea, porque lo están vendiendo como si manejara la mejor hemodinamia del mundo, pero la verdad, todos se comportan igual. Todos causan hipotensión, todos causan náuseas y vómitos, todos causan escalofrío, todos causan hipotermia. Entonces, ¿cuál de todos es el medicamento ideal? La verdad que no existe ningún medicamento ideal con respecto a los inhalados. Lo importante es conocer la fisiología y que no podemos pasarlo de una mayor a una CAM, porque si pasa por mayor a una CAM, vamos a tener un aumento de flujo sanguíneo cerebral. Y si aumentamos el flujo sanguíneo cerebral, va a aumentar lo que es el volumen sanguíneo cerebral. Y si aumentamos el volumen sanguíneo cerebral, vamos a aumentar la presión intracerebral. En un paciente con un tumor, pues lo que vamos a hacer originar es mucho más daño. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que mantener un equilibrio. Ahora, nosotros podemos hacer neuroprotecciones ayudando a nuestro paciente neuroquirúrgico por la parte farmacológica y no farmacológica. Como ya lo había mencionado, esto más que nada para recordar medicamentos que más usamos, los que es Propofol, Ceborane, ¿sí? Y la parte de la ketamina, que es el único que me va a alterar con aumento de lo que es el flujo sanguíneo cerebral de por sí. Pero cuando nosotros manejamos anestesia totales endovenosas, se ha demostrado de que tienen un beneficio hacia el paciente neuroquirúrgico. ¿Cómo? Controlamos el flujo sanguíneo cerebral, controlamos el consumo metabólico cerebral, vamos a manejarle presiones arteriales adecuadas, pero tiene un inconveniente lo que es la anestesia total endovenosa. Y es que para nosotros hacer una anestesia total endovenosa necesitamos un neuromonitoreo de la profundidad anestésica. Y ahí viene un problema porque nos vamos a meter en el campo del neurocirujano. Entonces, hay neurocirujanos que no le gusta que se metan en su campo, como la gran mayoría de cirujanos que no le gusta que se metan en lo suyo. Entonces, hacer una neuromonitorización adecuada es colocar los electrodos dentro de la región frontal, porque como sabemos, la neuromonitorización va a medir más que nada la línea del lóbulo frontal. Pero si es un paciente que obviamente necesita todo el campo descubierto, ¿cómo vamos a hacer nosotros la neuromonitorización de una forma adecuada? Pues la literatura a veces nos indica que podemos usar otro tipo de puntos para hacer neuromonitorización, sobre todo a nivel nasal, infranasal, que es lo último que nos dice que podemos usarlo. Pero insisto, eso ya es una comunicación directa con el neurocirujano, porque el neurocirujano me va a decir, no sabes que no me sirve esto, me vas a contaminar, entonces no quiero que lo hagas. Entonces, eso es uno de los pequeños inconvenientes que tenemos con respecto al neuromonitoreo. Pero yo siempre he dicho, o sea, hablando se arreglan las cosas. Entonces, si al neurocirujano no le molesta, pues pensaría yo de que podría ser una muy buena opción para tratar de manejar todo este equilibrio. Ahora, cuando yo empecé la charla, hablaba de que no solamente había que tener normosemia, normocapnia, sino también normovolemia. Esto es un estudio de JAMA, es un estudio relativamente nuevo, si no me equivoco, 2021, en donde me dicen qué líquidos usar. Y la panacea siempre ha sido en paciente neuroquirúrgico, lo que es la parte de la solución salina, que son, obviamente son isotónicas. No debemos usar soluciones hipotónicas. Solamente podemos usar soluciones hipotónicas en un solo tipo de procedimiento, viéndolo desde el ámbito neuroquirúrgico, y es el paciente para neurocirugía neuroendoscópica, y es el líquido que le debe de caer en el neuroendoscopio, porque ha demostrado que el pH es mucho mayor que la solución salina, no va a tener obviamente acidosis, y que obviamente la parte de lo que es el cloruro, que es mucho menor concentración en el lactato de Ringo-Harman, ¿sí? Beneficia mucho más al paciente para que va para la cirugía neuroendoscópica. Obviamente hay indicaciones precisas de cómo se debe influir ese líquido ahí. Con respecto a la parte de la neuroprotección, como venía diciendo, estos son los efectos en sí de lo que nosotros tenemos en nuestro paciente, en donde vamos a tener la autorregulación cerebral, obviamente la reactividad vasomotora y el acoplamiento neurovascular, que prácticamente era lo que ya había mencionado. Esto es el Journal 2018 de flujo sanguíneo cerebral y metabólico de Andrew y Jeffrey, en donde nos explica un poquito con respecto a todo lo que ya había mencionado. Ahora,
Esta es una de las partes más importantes que nosotros manejamos en anestesia y es la neuroprotección no farmacológica, en donde vamos a tener obviamente este paciente con hipotermia, donde ya había mencionado evitar lo que es la hiperglicemia, evitar oscilaciones bastante moderadas, lo que es las cifras tensionales, ¿sí? Obviamente evitar situaciones que favorezcan a la aparición de la hipoxia, entre eso lo que son las hipotensiones y la ventilación mecánica. Ya aquí en esta parte de ventilación mecánica, la literatura a nosotros nos dice muy específicamente cómo debemos ventilar a nuestro paciente. Ojo, me voy a referir netamente al paciente adulto porque como mencioné, el paciente de la población pediátrica neonatal es un paciente completamente diferente, recordando que el metabolismo del paciente pediátrico neonatal es 7 veces más grande que el de nosotros los adultos. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Esto es un artículo muy bonito que salió en el 2021, ¿sí? Que se llama PIP, los dos caras de la moneda. El PIP es esa presión positiva que nosotros ejercemos al final de la aspiración para que ese pulmón no se colapse por completo, permitiendo de que se mantenga una buena oxigenación de la sangre y obviamente tenga buenos resultados lo que es la parte de la ventilación mecánica. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos PIB por arriba de 8? Como es una presión que estamos ejerciendo en el tórax, eso va a hacer de que el corazón se colapse y lo vamos a entrar en un choque, como si fuera un choque de cardiogénico, no cardiogénico, obstructivo, perdón, un choque obstructivo, en donde la sangre que entra va a ser poca y la sangre que sale también. Entonces, eso me va a mí disminuir esas presiones, perfusiones cerebrales y obviamente va a originar un daño. Entonces, nosotros tenemos que saber hacer esa ventilación mecánica. ¿Por qué mencioné la parte de la población pediátrica? Porque la población pediátrica, por lo general, las nuevas recomendaciones nos dicen que este paciente pediátrico nosotros tenemos que meterlo a ventilación controlada por presión con volumen garantizado. Entonces, estoy metiendo una presión y si ejerzo mayor presión, obviamente voy a originar que el gasto cardíaco de este paciente disminuya y obviamente voy a disminuir lo que son las presiones de perfusión cerebral, originando un daño. ¿Qué nos recomiendan? Pi entre 5 y 8. Obviamente, como ya había mencionado, las estrategias de ventilación mecánica en estos pacientes nos dicen de que a veces nosotros tenemos que manejar lo que son las hipercapnias permisivas, pero ya eso también se ha recogido mucho. La normocapnia es lo ideal. La única forma de manejar la normocapnia es por medio de capnógrafo. Eso sí, hay que mantener nuestras máquinas de anestesia completamente normalizadas, bien equilibradas, porque a veces nosotros hacemos gases arteriales y tenemos no CO2 en 35 y cuando vemos el CO2 de los gases arteriales en 50. Entonces, si no mantenemos bien equilibradas nuestras máquinas, entonces no estamos haciendo nada. Ahora, si este paciente se le aumenta CO2, vamos a ir a una vasodilatación y obviamente vamos a llevar a este paciente a daño. Y si hacemos hipocapnia, obviamente vamos a ir a una vasoconstricción. Entonces, por eso es que nos dice la literatura, ¿sabe qué? Mantén el CO2 dentro de lo más normal posible y obviamente vas a tener buenos resultados. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? Muchos anestesiólogos se enfrascan en la cabeza que todo paciente tiene que estar al 100%. El 100% no es un número. Nosotros tenemos que manejar, obviamente, según lo que nos diga la literatura, lo que nos diga la guía. Y esta guía es de 2018, que nos dice cómo adecuadamente nosotros debemos manejar la oxigenación del paciente, incluyendo los isquémicos, ¿sí? Cerebrales y isquémicos de corazón. Dice, no menos de 90%, no más de 96%. Obviamente, si el paciente está saturando 99%, bueno, perfecto, pero ¿cuánto de FIO2 le estoy administrando a este paciente? El oxígeno también es malo. Recordemos que el oxígeno es un medicamento. Si nosotros no metemos oxígeno de una forma adecuada, obviamente vamos a hacer una hiperoxia, vamos a ver daños a nivel pulmonar y si hay daño a nivel pulmonar, eso va a repercutir en el cerebro. Entonces, lo ideal es que nosotros nos manejemos de acuerdo a lo que son las presiones arteriales de oxígeno. Si tenemos una presión arterial de oxígeno de 60, nosotros vamos a saber de que el paciente está saturando el 90% aproximadamente. Y si tenemos una saturación por arriba del 90%, obviamente, perdón, una presión arterial de oxígeno por arriba de 90 mililitros de mercurio, ya sabemos que este paciente hasta 100% puede estar saturando. Entonces, en conclusión con respecto a esto, ¿qué nos dice la guía? Pues obviamente tenemos que mantener a nuestro paciente entre 70 y 90 de PaO2 milímetros de mercurio. Es decir, mantener a un paciente entre 92 y 96% de saturación. Ahora,
quise meter esta parte de aquí, de la relajación cerebral, que es muy importante para ustedes, los neurocirujanos, del uso de derivativos, manitol versus solución hipertónica. Los dos sirven. Voy a emitir un concepto muy personal. Antonio Álava, los pacientes que van a neurocirugía, sobre todo para cirugía de neurohipófisis, prefiero usar solución hipertónica. La solución hipertónica ha demostrado disminuir la mortalidad y obviamente, eh, eh, mm, a mi parecer, o me parece no, recordando todos los cambios que un paciente con alteraciones de hipófisis tiene, ¿sí? Me podría orinar lo que es el mannitol, que es un diurético, diuresis. Y recordemos que un paciente postoperatorio de hipófisis, uno de las patologías que hace es ese cerebro perdedor de sal, esa diuresis que ejerce el paciente y que cuando yo le coloco mannitol, yo no sé si es que me estoy orinando por la patología o es que me estoy orinando porque obviamente fue el mannitol. Por eso, en particular, prefiero usar más lo que es la hipertónica que el manitol. Pero si tengo manitol, se debe hacer. Importante siempre cuando se vaya a aplicar, debe ser por lo menos entre 20 a 30 minutos antes de que esa bóveda craneana se abra por completo, para que ese cerebro esté bien relajadito, bien chévere, para que el neurocirujano pueda hacer su procedimiento. Ojo, esto es en paciente que es cirugía abierta. Y aquí, en este artículo de Luciao Shao, me dice el por qué yo debería usar solución hipertónica y es porque yo lo hago. Uno, la satisfacción intraoperatoria de la relajación cerebral está a favor de lo que es la solución hipertónica. Obviamente, la disminución de la presión intracraniana está a favor de la presión de lo que es la hipertónica. Lo que son los volúmenes intravenosos que yo uso en un paciente está a favor de la hipertónica. ¿Sí? Obviamente, disminución de lo que es la parte diurética está a favor de lo que es la hipertónica, lo que es las presiones cerebrales, la presión venosa central está a favor de lo que es la hipertónica y lo que único que está como medio inconveniente a no favor es lo que es la parte del sodio, en donde obviamente tiene en contra lo que es la solución hipertónica, un poco más a favor a lo que es el manitol, y lo que es la molaridad, que eso sí ya está mucho más a favor de lo que es la solución hipertónica en sí. Esto que está aquí es como que un poquito de un plus que quería ofrecerle a ustedes como neurocirujanos, es que todo paciente neuroquirúrgico, uno tiene que pensar de que ese paciente en su postquirúrgico va a tener dolor. Entonces, en lo que son las guías PROPET europeas de manejo de dolor, todo paciente que se le vaya a hacer un procedimiento en donde esté comprometida una crenotomía, donde vayamos a hacer nos recomienda hacer este bloqueo de escalpe. Este bloqueo de escalpe no solamente lo puede hacer un anestesiólogo, lo puede hacer hasta un médico general siempre y cuando sepa la técnica, pero lo preferiblemente es que cuando se encuentre todo el campo estéril, el cirujano, antes de hacer, porque me he dado cuenta de que a veces hacen como un recorridito en donde van a hacer la incisión, ¿sí? De neuroquirúrgica, entonces siempre como que se pasan un poquito de anestésico local y recordando que existen límites para eso. Entonces, este bloqueito que está aquí es un bloqueo de escalpe que origina 5 puntos en sí, donde vamos a bloquear lo que es el nervio supraorbital, supratroquial, cigomático, auriculotemporal, y no se menciona aquí, pero también son lo que son los occipitales. El bloqueo de esos nervios me origina a mí la analgesia que ustedes van a hacer en la incisión y la analgesia postoperatoria hasta 18 y 24 horas, dependiendo de la concentración que hagamos. Entonces, esto como que algo que quería regalarle a ustedes. Yo siempre se lo hago a todos mis pacientes que van para neurocirugía abierta, yo se los hago y gracias a Dios me he ido bastante bien en lo que es en el postoperatorio de tu paciente de la unidad de cuidados intensivos. Y más que nada para recordar lo que ya había mencionado con anterioridad, de que todos estos pacientes tienen que tener una normoxemia, una normocapnia, una normovolemia, normotensión, normotemia, normoglicemia para poder tener unos muy buenos resultados de la parte neuroquirúrgica en un paciente que vamos a entrar a la unidad de cuidados intensivos y que posteriormente nosotros debemos conversar con él. Preferiblemente todo paciente neuroquirúrgico debe ser extubado dependiendo la horas de procedimiento, la posición en la que se encuentra y obviamente el tipo de procedimiento que se está realizando. ¿Por qué? Porque nosotros debemos evaluar neurológicamente a nuestro paciente. Eso es lo que le tenía, por lo menos desde el punto de vista anestésico para ustedes. La verdad que muchas gracias por la atención y pues dispuesto a responder preguntas. Muchas gracias.
Doctora Lava, Muchas gracias. muchísimas gracias. Sí, doctora Piña. Sí, yo tengo una pregunta que a veces es un poquito diversa entre un anestesiólogo y otro. Eh, los métodos invasivos, ¿no? Doctor, he visto que algunos anestesiólogos que son más juiciosos le ponen todo, que el central, por ejemplo, estamos hablando de tumores cerebrales, ¿no? Entonces, te hago una pregunta muy, muy puntual como para nosotros tener más criterio. ¿Qué pacientes por criterio con tumores cerebrales le pones un central, le pones una línea arterial, le pones, o sea, la invasividad de tener el control del medio interno? Yo he visto que unos anestesiólogos son más juiciosos que otros, pero yo sé que hay principios, digamos, más puntuales para qué paciente te vas a dar el paso a paso de cada una. Yo digo que es como una escalera del control del medio interno. ¿Cómo, cómo, cuándo te quedas en el primer escalón? ¿Cuándo pasas al segundo? ¿Cuándo invades al paciente totalmente? Que le pones la línea, que le pones el eco, que le pones el... algunos hacen hasta, sí, un eco transesofágico. O sea, hacen un montón de invasividad y uno dice, bueno, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Si es el mismo tipo de tumor, por ejemplo. Aunque a veces están condicionados por las condiciones de los hospitales, pero también, eh, por eso te digo, ¿cómo toman ustedes la decisión? Porque a veces ha habido pacientes que dicen, ¿sabes qué? No tengo línea, no tengo esto, y yo paciente no te puedo dar la anestesia. Pero ajá, entonces llega el otro y me dice, sí, este me dice que no. Entonces, esa divergencia en los criterios a veces uno queda un poquito inquieto, ¿no? Claro, esa pregunta, créeme que me la han hecho muchas veces y la respuesta es muy sencilla, depende del paciente. Eh, Como mencioné, nosotros no miramos tumor, nosotros miramos paciente. Entonces, no es lo mismo tener un paciente, un joven, 45 años, que va para un tumor suprartentorial, a un paciente que va a un tumor suprartentorial de 65 años. Fisiológicamente, su cuerpo no es igual, entonces no puede responder completamente aparte. Por eso decía, depende de la población. No es lo mismo un paciente infantil o un paciente adulto. ¿Qué nos hace tomar decisiones? Uno, que sea una cirugía grande, y toda neurocirugía por lo general es una cirugía grande, ¿sí? Aunque sea neuroendoscópica, es una cirugía grande. Todo paciente neuroquirúrgico debe tener una línea arterial. ¿Por qué? Porque la línea arterial a mí me va a dar muchas cosas hemodinámicas que un buen anestesiólogo sepa interpretarlo. Por ejemplo, la línea arterial a mí me da algo que se llama contorno de pulso. En contorno de pulso en paciente ventilado, a mí me va a interpretar cómo está ese funcionamiento del corazón. Entonces, si un paciente en una onda dicrótica, que prácticamente usted cuando ve en una curva que sube y baja, pero hay una pequeña muesca en la mitad, eso se llama onda dicrótica. Y eso a mí me asemeja que es la apertura y cierre de la válvula aórtica. Recordando que la presión arterial, esa presión de perfusión depende de la aorta. Entonces, yo sé cómo este paciente me va a perfundir, ¿sí? Tanto es de que si yo tengo un paciente hipotenso, yo no necesito revisar ni siquiera a veces la línea arterial, sino lo que es la pulsosimetría, la petimografía del contorno de pulso de la oxigenación. Pero la línea arterial a mí me va a dar gases arteriales, como está el CO2, como está la parte metabólica. Eso pensando en la parte en sí de la línea arterial. Aparte, hay algo que se llama variabilidad de presiones de pulso y eso a mí me dice de que este paciente me puede responder o no me puede responder a líquido. Entonces, por ese lado, la línea arterial siempre la voy a tener en un paciente. Con respecto a la decisión de un catéter venoso central, em, a mí también me formaron de que todos deben ir con catéter central, pero si le soy sincero, yo no necesito un catéter venoso central. Fisiológicamente hablando, hay una ley que se llama ley de Pouseville, que me dice que dependiendo del tamaño del calibre y el grosor, yo puedo reanimar a un paciente. Entonces, no es lo mismo tener un catéter número 16, que es uno de los catéteres más gruesos, pero con una distancia de aproximadamente uno, qué sé yo, 5 centímetros, o un catéter central que son 18 centímetros de largo, pero me mide aproximadamente unos 20 de diámetro. Si yo voy a pasar sangre, me va a pasar mucho más lento por un central que obviamente por un catéter periférico 18, pero la gran mayoría de anestesiólogos toman esa decisión es por los vasoactivos, ¿sí? La literatura es muy exigente con respecto al uso de vasoactivos y también que hay muchos intensivistas que ponen problema de que ¿por qué no le pusiste un catéter central si lo ameritaba? Ya eso está mandado a recoger.
Ya eso te mando a recoger. Por lo menos yo a todos mis pacientes, yo cojo dos muy buenas venas, un 16 y un 14 y voy para adelante. Si el paciente necesita norepinefrina postoperatorio, yo le coloco su catéter venoso central y lo mando para allá, más que nada por protocolo. Entonces, eso va a estar muy dependiente del paciente, como le decía, y también mucho del anestesiólogo. Más que nada, creo que esas son las dos preguntas de la parte invasiva. Obviamente, la sonda vesical sí para medir diuresis, ¿sí? Porque nosotros usamos muchos medicamentos y la diuresis es un parámetro directo de perfusión, sobre todo la parte de los riñoncitos. Y no, pues más que nada eso, o sea, va a depender mucho del tipo de paciente que tengamos, pero sí, o sea, eso. Creo que no sé si respondí la pregunta, pero más que nada va a depender en sí del paciente y mucho más del anestesiólogo. Vale, yo le voy a hacer un comentario antes de que, si de pronto hay otra pregunta, pues la pueden también ir escribiendo en el chat o ahorita levanten la mano. Mi comentario o mis comentarios van sobre todo apoyando lo que usted dijo y lo inicial es la comunicación. Desde la presentación, cuando uno va a llevar la boleta quirúrgica, tenemos que, como equipo quirúrgico, ser sinceros de qué es lo que vamos a hacer, cuánto vamos a durar, cuánto es el sangrado aproximado, porque si simplemente no es un subduralito, no, esto es rapidito, es cosa de 15 minutos, pero nosotros como cirujanos somos conscientes que a veces esos 15 minutos no es verdad, es una hora, hora y media, sino es para que nos pasen al paciente, pues estamos ya mal. Lo otro es tener paciencia, principalmente en estas cirugías grandes, sobre todo las programadas, porque como dice la profe, algunos le ponen todos los juguetes, otros de pronto solo 2 vías y nos fuimos. Entonces hay que tener paciencia. Si ellos nos tienen paciencia, ustedes como anestesiólogos nos tienen paciencia cuando estamos en la parte álgida de la cirugía, en el aneurisma, en el tumor, y ustedes no nos están ahí puyando, pues nosotros debemos ser igualmente con ustedes pues obviamente en tiempos considerables de que cojan su vía, que pongan su central, la sonda vesical, porque pues digámoslo así, pues cada quien con sus requisitos. Importantísimo que estemos en constante comunicación, sobre todo cuando estemos bajo edema cerebral. El sangrado muchas veces nosotros lo subestimamos y más que nosotros como hacemos esa aspiración y no hacemos un adecuado conteo, entonces anestesia sí nos puede estar ahí comunicando, oiga, con cuánto han lavado, cuántas gasas han usado, cuántas compresas, estar pendiente de eso. La hipotensión es muy, muy, muy grave para nosotros. Digamos que para el paciente y uno cerrando en el paciente hipotenso, pues chéverísimo, porque ve todo sequito, pero en el momento en que el paciente ya va despertando en la unidad de cuidado intensivo, se presentan unos sangrados tremendos, posoperatorios que pues son un desastre y eso pues muy probablemente se pudo haber evitado si teníamos una buena presión al final de la cirugía, antes de comenzar a cerrar la dura madre, por ejemplo. También la valsalva. La valsalva son maniobras que usamos frecuentemente o solicitamos que se hagan frecuentemente. Entonces es esa comunicación también con el anestesiólogo cuando pedimos en mi columna que el paciente esté más relajado porque estamos luchando con los músculos paraespinales. Cuando haya algún movimiento en el paciente, idealmente no deben salir de la sala. Sabemos que nuestras cirugías son largas, de pronto un poco aburridoras porque no se ven, pero pues es importantísimo que todo el equipo esté presto y esté atento y estemos todos sincronizados en la sala. Muy interesante, me ha tocado vivir esto en el tercer año, lo vivimos en Barranquilla, que es la cirugía de 2 fases, una fase con el paciente despierto en cirugía de epilepsia y de Parkinson. Y después se duerme el paciente y se vuelve a despertar o se aumenta la profundidad anestésica y se disminuye. Eso es bastante interesante para tenerlo también en cuenta y todo va a depender de la comunicación con el anestesiólogo y el BIS principalmente para que nosotros, por ejemplo, cuando estemos colocando los campos, colocando nuestro Mayfield, lo tengamos en cuenta y no se los quitemos sencillamente porque nos estorba, sino hacer como un eh, acuerdo. Listo, digamos, ponlo, pero no tan arriba porque de pronto me incomoda, pero ponlo, ¿sí? Porque sabemos que cada quien con sus requerimientos. Y lo de la extubación, fundamental, realmente ese concepto de que todo paciente de neurocirugía se tiene que ir intubado a la UCI, pues la verdad nosotros también estamos muchas veces en desacuerdo
porque el mejor monitoreo muchas veces es el mismo paciente. Si el paciente se deteriora, deja de hablar, deja de mover un brazo, una pierna, muchas veces es más indicador, o es más rápido darse cuenta de esos deteriores a que si el paciente está profundo y simplemente estamos mirando las pupilas porque no tenemos otro método invasivo de monitorización. Y ya finalmente, lo que nos decía Antonio de la infiltración de, del supratroclear, supraorbitario, para el dolor, muy bien, pero Antonio decía que nos pasamos a veces. Bueno, lo primero es que tenemos que, como neurocirujanos, diluir esa solución y lo otro es que no solamente lo hacemos, Antonio, para dolor, sino para disecar los tejidos. Por eso ponemos de pronto un poquito más de solución, porque nos sirve para dos funciones. Una, anestesia, sí. Otra, vasoconstricción. Y segundo, y tercero, para disecar. Entonces, esos eran mis comentarios y también agradecerle por atender nuestra invitación. Como usted decía, llevamos un montón de tiempo como cuadrando, gestionando esta charla y pues bueno, por fin se da. Entonces, muchas gracias por eso. Fíjate, no, Bien. no sabía esa parte de la disección, es súper Sí, sí, interesante. sí. Claro, Ya por claro, lo menos, porque ya sé que yo digo, no, díganlo, o sea, no sabía, la verdad no sabía, qué bueno. sí, sí, lo importante es diluirlo, diluirlo. En Barranquilla, por ejemplo, se diluye 50-50, ¿sí? Por ejemplo, 10 cc entre la lidoca y ya el resto es solución. Y así se hace de pronto para incisiones más grandes, la misma cantidad anestésica, pero más diluido. Ah, Por bueno, aquí mira, por hay, aquí, sí, sí, dime. sí, creo que estamos leyendo la pregunta de Sara. Habla Sí, sobre la ketamina, que cómo es usada para proteger. claro, mira, a ver, la ketamina es un medicamento maravilloso, sirve para todo, pero en este caso, ¿por qué sirve para proteger? Yo hablaba mucho de pacientes de trauma. Entonces, el paciente con trauma tiene una disregulación completamente de todo lo que son sus iones y eso es lo que es la liberación de glutamato. La ketamina actúa directamente en un receptor que se llama receptor NMDA, N-metil aspartata, y este receptor de glutamato actúa o está relacionado directamente proporcional con lo que es el NMDA. Entonces, hablar de ketamina es igual a hablar de NMDA y hablar directamente de glutamato. Y si hablo de NMDA y glutamato, estos dos tienen efecto en lo que es el calcio, que es lo que el principal ion que va a alterar todo lo que es la parte neuroquirúrgica. Por eso es que se usa para protección. Esa es la respuesta, Sarita. Y glutamato es un neurotransmisor excitatorio, ¿no? También tenerlo en Eh, cuenta. Exactamente, así es, así es. Boris, Mm. ahorita en su tercer año, que también tiene cirugías grandes, ¿qué opina? Toño, buenas noches, Toño, un abrazo. ¿Cómo Excelente estás, charla Boris? como Buenas noches. siempre. Bien, bien, muy interesante y estoy de acuerdo totalmente contigo en lo de la preferencia de Manentol versus solución salina hipertónica. Muy bien lo comentaste en los artículos, la evidencia lo menciona, pero cuando uno va a ver el porqué de esa evidencia, existen unos términos interesantes como es el coeficiente de flexión de la unidad neurovascular o de la barrera hematoencefálica, como se plantea. Su coeficiente plantea una capacidad hiperpolarizante o una capacidad polarizante de no dejar atravesar ciertas estructuras o sustancias que lo hace la barrera hematoencefálica y que entre más se acerque a uno, menos capacidad tiene de dejar dispersar esa sustancia. La solución salina hipertónica es 0,992, la del manitol es 0,87. Entonces, interesante también desde el punto de vista fisiológico eso, porque la unidad neurovascular permite el ingreso de manitol en ciertas cantidades y eso hace translocaciones iónicas que también produce distorsiones en la neurona. Y si estamos en contexto de trauma, que ya es un desencadenante metabólico grande, le estamos dando un pequeño golpe mucho más duro a esa neurona. Por eso también a mí me gusta mucho más la solución salina hipertónica. Y te pongo un plus con respecto a eso, Boris. El manitol es un diurético y por ser diurético te doy potenciar el paciente. En cambio, la hipertónica aumenta las presiones oncóticas y mantiene las presiones normales o te las aumenta. Entonces te mejora un poquito más la presión de perfusión cerebral. Ahí meto la cucharada y sobre todo porque esta charla, no solo ahorita están presentes estudiantes de medicina, médicos internos, sino que como va a estar montada en las redes, de pronto lo vean más adelante.
ojo con el manitol y el paciente hipotenso o con cifras tensionales con tendencia a la hipotensión. eh, de pronto uno lee el manitol y está emocionado y nunca lo ha usado y entonces lo va a usar y se lleva eso un susto tremendo porque el paciente les entra en un shock durísimo. Me pasó en Bogotá un interno que pues acaba de leer ese tema de trauma craneoencefálico y leyó lo del monitor y puso el monitor y el paciente aparte tenía una lesión de la radial y yo llegué a turno y el paciente malísimo y súper hipotenso y el enfermero se acerca y me dice, doctor, ¿y no será el monitor? Y yo, ¿cuál monitor? ¿Sí? ¿Quién ordenó eso? No, pues usted. Yo, ay, Dios mío. Ojo con eso porque nos puede llevar a problemas mucho más que a soluciones. No sé los demás compañeros, Jaime o Omar, de pronto lo que hayan visto, algún comentario. Eh, Pues, buenas noches a todos. Realmente pues me pareció un tema bastante interesante, algo de lo que no hablamos nosotros muy frecuentemente, que es el uso de todo el arsenal de medicamentos anestésicos ¿no? que utilizan los anestesiólogos para pilotar el barco mientras nosotros operamos la maquinaria, digamos. Entonces, también me parece interesante y muy relacionado con la parte de trauma, que pues, es lo que ya hemos visto anteriormente. Y pienso que eh, es un manejo conjunto, o sea, nosotros, así como lo decía el doctor Alaba, podemos de pronto resolver la parte física, la parte del hematoma, drenar la colección y todo esto, pero toda la parte de lesión secundaria, trauma, el manejo de anestesiología va a ser vital en el momento en que nosotros entremos al procedimiento quirúrgico. Y pues esto se ve frecuentemente cuando tenemos pacientes que, por ejemplo, eh, salen de una cirugía y pues uno ve el drenaje del hematoma, pero de pronto anteriormente en el manejo prehospitalario y todo eso han tenido episodios de hipotensión, de desregulación hidroelectrolítica y pues llegan a padecer algunas secuelas o efectos neurológicos importantes por estas situaciones. Entonces, vital esta información recibirla y pues conocerla también de antemano para entrar a cualquier intervención que se vaya a realizar. Bueno, bien, no sé si haya de pronto algún otro comentario o pregunta. pues Santi, quería agregar una cosita más, o Sí, sea, sí, claro. como lo mencioné igual también al principio de la charla, o sea, cada cirugía va a tener su anestesia completamente diferente. Hay muchas cosas que se parecen, pero el manejo es completamente diferente, ya lo mencioné. Por ejemplo, un paciente con una anestesia, y me pasó mucho en mi rotación de neurocirugía, de neuroanestesia en neurodinamia, que a veces manejan muchos pacientes endovasculares. Y cuando expuse lo que es paciente para anestesia de malformaciones arteriovenosas, es un mundo completamente diferente, o sea, una cosa completamente aparte, porque esos pacientes tienen una alteración a nivel de la circulación en donde se va a alterar mucho más esa circulación cuando los embolizan. Entonces, cuando uno maneja la parte anestésica de esos pacientes, la literatura nos dice de que debemos aumentar las presiones todavía aún más de esos pacientes, tanto llegando hasta el límite de sistólica 160 que uno se asusta. ¿Por qué? Porque cuando embolizan esas malformaciones, hay un área de isquemia. Y yo hablaba de la parte de isquemia de la penumbra. Si nosotros no perfusionamos bien esa penumbra se va también a morir. Entonces va a haber mayor daño todavía de que lo está orinando la embolización. Entonces, por eso te decía, o sea, hay diferentes tipos de procedimientos. El paciente para cirugía de columna, eso es un mundo completamente diferente, aparte de sangrerío que hay. Nosotros tenemos que monitorizar o neuromonitorizar la parte fisiológica. Entonces, yo roté en Roosevelt, yo hice mucha columna en Roosevelt, y el neurofisiólogo de allá es completamente diferente al neurofisiólogo de acá. Porque, por ejemplo, el neurofisiólogo allá me decía, ¿sabe qué, Toño? Ya yo hice la evaluación neurofisiológica, puede relajar al paciente. Y yo lo relajaba. Acá no te permiten relajar al paciente. ¿Por qué? Porque tiene que estar constantemente evaluando. Entonces uno dice, ¿sabe qué?
esa pelea, más que nada, más que con el neurocirujano de columna o con el ortopedista de columna, es una pelea directamente con el neurofisiólogo. Entonces, usar medicamentos inhalados tampoco, porque también te lo va a relajar, entonces va a dar alteraciones en la parte neurofisiológica. Entonces, sí o sí tiene que irse a anestésicos totales endovenosos. Lastimosamente, en este tiempo en que estamos, el déficit de medicamentos es algo bastante delicado, sobre todo para nosotros los anestesiólogos, que no hemos dependido prácticamente de dos, que es de la fentanil y de propofol. Entonces, pero son los medicamentos que se usan para cirugía de columna. Eso solamente hablando de la parte neurofisiológica, porque viene el mundo de lo que es la parte del sangrado y sobre todo el paciente, el manejo del dolor, que eso es una cosa completamente aparte también. Y viene qué medicamento usado para el dolor, ketamina. Entonces la ketamina sirve para muchas cosas. Entonces, eso por ahí. Para el paciente de Parkinson, a mí me encantó la cirugía de Parkinson porque yo nunca había visto una cirugía de un paciente despierto. Entonces, fíjese que ahí hacen mucho los bloqueos ustedes a nivel neuroquirúrgico y prácticamente la cirugía es por eso, el bloqueo de anestésico local. Ustedes hacen el recto y nosotros lo que hacemos es mantener al paciente lo más tranquilo posible, una sedación consciente para que el paciente responda cuando vayan metiendo los electrodos y nada más. O sea, es una cirugía tan bonita que más es un proceso de protocolo de que se le colocan lo que es la parte heterotáxica, que si se baja tomografía, que la resonancia, bueno, más que nada es protocolario, pero una cirugía bastante bonita, la verdad. Bueno, muy bien. Creo que ya estamos pasando un poquito del tiempo. Entonces, de verdad, Antonio, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Esperamos que no sea la única. De pronto vendrán más sobre el manejo de pronto del dolor, que ustedes también nos colaboran muchísimo en ese aspecto. Sé que ya están usando más radiofrecuencia, TENS, todo esto. Entonces, sería pues interesante tener de pronto más adelante esas charlas. No sé, Bueno, ¿otra opinión? Ah, perdón, Jaime. sí, bueno, yo quería hacer un aporte y una pregunta pronto en una parte pues, del en cuanto al aporte, bueno, Antonio mencionaba el, el bloqueo de escalpe, ¿cierto? Muy importante. Y también mencionó algo también de la incisión a la herida, ¿sí? La infiltración a la herida, a la incisión, pues, que vamos a realizar. Hace algún tiempo estuve realizando algo de evidencia al respecto y se ha demostrado o hay evidencia de la influencia que tiene esto en el manejo del dolor posoperatorio. Y se comparaba las infiltraciones solamente en la incisión versus las infiltraciones solamente en escalpe, en el bloqueo de escalpe, o los dos, ¿cierto? Bloqueo de escalpe y bloqueo de la incisión. Y se demostró que el bloqueo de escalpe más el bloqueo a la incisión reducen de una manera más significativa el dolor postoperatorio, ¿sí? Ese dato ahí para aportar. Y una inquietud, en algún momento estuvimos conversando con algunos docentes acerca de la realización de una disectomía, por ejemplo, lumbosacra, digamos el de 5 de seguro, por ejemplo, utilizando anestesia regional, o anestesia, por ejemplo, raquídea. No sé de pronto el doctor qué conocimientos tiene al respecto, qué ha leído de eso, de pronto si lo está usando en algunas partes. Claro, bueno, con respecto a la primera pregunta, pues creo que lo había aclarado Santi, de que la infiltración es más que nada, no solamente lo usan para analgesia, sino como para disecar. Entonces, eso es algo que yo no sabía y me pareció bastante interesante. Con respecto a la dilución del anestésico local, más que nada con respecto al bloqueo de escalpe, y sí, como tú dijiste, que el bloqueo de escalpe para la analgesia postoperatoria es a favor. Con respecto a las cirugías de columna, sí hay literatura de hacer anestesia neuroaxial intradural con respecto a esos procedimientos, pero son procedimientos que no son más de 3 niveles. Entonces hay que tener mucho cuidado también, porque es que dependiendo del nivel, yo tengo que hacer el tipo de anestesia. Por ejemplo, si es un paciente con más de 3 niveles, nosotros por lo menos en anestesia nos dice es un paciente que sí o sí, muy probablemente va a sangrar. Y si va a sangrar, yo tengo que asegurarme que esté hemodinámicamente estable. Entonces, un paciente que me esté sangrando, que esté boca abajo, yo intubarlo es complicado. Entonces, de una vez me voy con anestesia general. Entonces, todo eso yo tengo que verlo. ¿Listo? Pero sí se ha demostrado de, anestesia neuroaxial para por lo menos máximo 2 niveles a nivel lumbosacro, y sí. Pero, ¿para qué me voy a complicar la existencia?
un profesor mío me dijo, lo bueno y sencillo es dos veces bueno. Intuba a tu paciente, a nadie se le puede negar una anestesia general. Le hacen una analgesia muy buena. Es más, hay estudios con respecto a bloqueo del erector de la espina, que es bastante complejo ahí abajo, porque lastimosamente no llega tan abajo ese bloqueo, pero sí me puede hacer un bloqueo hasta paravertebral que se maneja mucho para el manejo de dolor crónico y hasta, ¿por qué no?, un caudal ecoguiado. Pero en paciente adulto es un poco más complejo todavía. Así que analgesia endovenosa sin ningún problema. Pero más de 3 niveles, la verdad es que yo intubaría al paciente por el riesgo de sangrado e inestabilidad, porque como te dije, un paciente anestesiado raquídeo, botearlo de 80 kilos pesa bastante. No es lo mismo un niño que te pesa 5 kilos, que yo lo cojo, lo volteo y lo intubo. Más que nada por eso. Bueno, fíjense que la experiencia, yo creo que en Cartagena la persona que más ha operado con raquidia, la hernia, soy yo, sin temor a equivocarme, porque creo que he tenido la oportunidad de compartirlo con los anestesiólogos. Lo que dice el doctor Antonio es verdad. Yo lo opero todas las hernias discales, L4, L5, L5, S1, paciente delgado, sin ninguna comorbilidad, cirugía con un programa que es de menos de 1 hora, raquidia, y nos ha ido súper bien. Les aseguro que no menos de 50 pacientes que los hemos operado con raquidia. Y hay un caso muy interesante que estuvo en el universitario esperando operarse para intubación difícil, de área difícil, un señor de casi 150 kilos, que finalmente no lo pudimos operar en el universitario y terminó cayendo en crecer. El paciente se ponía boca arriba, nada más en el quirófano, en la camilla que casi no cabía, boca arriba se bajaba la saturación a menos de 70, boca arriba, imagínate. Y resulta que con Gaspar dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No me aguanta la general, no lo puedo poner boca abajo porque boca abajo, ¿cómo hacemos? Con semejante abdomen se te presiona el plejo de vasos y el sangrado, lo que dice Antonio, es impresionante. Y decidimos anestesia raquidia, que yo no sé cómo hicieron los anestesiólogos para llegar, y lo operamos de lado. En paciente con una obesidad extrema, una anestesia raquidia con paciente de lado es una buena lesión. Entonces, les dejo la inquietud. Profe, y no Interesante. publicó ese caso. Súper interesante. Sí. Sí, Gaspar del Río y Mauricio Maciá hicieron milagros haciéndole la raquidia, pero era impresionante, el paciente no podían intubarlo, no podían, Caramba. hasta que al final el Gaspar dijo, ¿sabes qué? Déjenme intento una raquidia, porque ya tenemos el paciente en sala, el paciente duró casi un mes en el universitario esperando una fibro y cuando lo iban a hacer tampoco, un desastre, hasta que al final, por fin, y lo logramos hacerlo con medio lado y raquidia. Imagínense. Entonces, es una anécdota que no la hemos publicado, fíjense, pero ajá, es una alternativa interesante. En, Claro. Doctor, en, muchas gracias. en Dígame. Misericordia, el doctor Davo opera todas las hernias de lado, doctora. Él se formó en Brasil y él Claro, no opera acostado en prono, pues, sino siempre en decúbito lateral. Una posición que para nosotros no es lo habitual, un poco, para mí un poco incómoda, pero pues realmente se tiene una buena que visualización. De pronto un poco incómodo por lo que está uno sentado, entonces no es la costumbre, todo es pero cuestión de costumbre, interesante. don Sandy. Sí, sí, sí. Sí, es que uno como neurocirujano tiene que manejar todas las alternativas. Por ejemplo, las derivaciones lumboperitoneales. Hay neurocirujanos en Cartagena que hacen dos posiciones, ponen boca arriba al paciente y después voltean al paciente. O No, sea, no. en plena cirugía, cambiar la posición del paciente, lavar atrás, no, eso es una No, locura. no, Entonces, no. la Claro, disposición de él es de lado. Usted opera claro. de lado y ahí hace todo de lado y es mucho más rápido, con menos riesgo de que se contamine el sistema. Entonces, la posición de lado es una recomendación en estos casos. Y la raquidia, de verdad, yo estoy muy contenta. ¿Qué es lo malo? Relajación de esfínteres. Eso sí, más de una vez me ha pasado. No, Relajación de esfínteres del paciente, Sí, entonces a la veces pasa radiación. eso. Y las náuseas y los vómitos que les dan por el anestésico es como lo malo de una raqui para la columna. Pero bueno, no todos los pacientes lo hacen, pero es una alternativa. Sí. Bueno, doctores, muy